Alquilar o comprar supone un esfuerzo económico cada vez más grande, y aún así muchas veces tomamos la decisión a ciegas y de manera casi irracional, sin tener claro cuánto puedes pagar de alquiler o qué casa puedes permitirte con tu sueldo actual. Por eso en este vídeo te voy a dar una serie de reglas muy claras para que, según tu sueldo y tus ahorros, sepas qué alquiler puedes pagar y qué casa te puedes permitir sin ahogarte luego en cuotas y gastos que no puedes asumir. Además, al final del vídeo también te daré una estrategia para que puedas decidir en tu caso si tiene más sentido comprar o alquilar. Mi nombre es José Trecet y llevo más de 20 años ayudando a personas como tú a gestionar mejor su dinero. He escrito además sobre finanzas, inversiones e impuestos en medios y webs especializados. Y ahora soy responsable de contenido del blog de Javi Linares y tutor financiero en Método Linvest. Vamos primero con el alquiler. Y no va de encontrar el piso más barato en Idealista. Va de entender qué porcentaje de tus ingresos se come el alquiler. Ese porcentaje se conoce como el ratio de esfuerzo y es una fórmula muy sencilla. Solo tienes que dividir el alquiler entre tu sueldo mensual y multiplicar el resultado por 100. Eso te da el ratio de esfuerzo. Por ejemplo, si el alquiler que estás mirando son de unos 700 euros y tú cobras 1.800 euros, sería 700 entre 1.800 por 100 igual a 38,89. Idealmente este famoso ratio de esfuerzo tiene que estar entre el 30% y el 35%. Y sí, es la misma métrica que usa la banca, organismos públicos y estudios serios para medir si una vivienda es asumible o no, también para comprarla. El problema con el alquiler no es la regla, el problema es el mercado, donde los precios parecen tener vida propia. El alquiler ha subido 4 veces más que los salarios en los últimos 3 años. Los salarios subieron un 7,4%, mientras que el precio de la vivienda se ha disparado un 29,4% en ese mismo periodo. Y claro, así es imposible mantenerse dentro de este ratio. El esfuerzo que los hogares están haciendo por un piso medio de unos 80 metros cuadrados, que es el que siempre se toma como referencia, es ya de un 47% de su salario. Ojo, es el nivel más alto desde 2019 y está muy por encima del porcentaje recomendado. Si estás en este punto, tienes dos palancas. No son fáciles, pero son muy claras. Lo primero es buscar un alquiler más barato, buscar una zona menos céntrica, un piso más pequeño o compartir, pero con un horizonte objetivo. Por ejemplo, hasta que encuentres algo competitivo, hasta que ahorres para la entrada de una casa o hasta que cumplas tu plan en esa ciudad. Otra opción es subir tus ingresos, cambiar de empleo, negociar tu salario, buscar un segundo trabajo. Recuerda que el gasto que puedes recortar es limitado, o sea, que va a llegar un punto en el que no puedas pagar menos por el alquiler, sobre todo si sigues subiendo este ritmo. Sin embargo, no tienes un límite a lo que puedes ganar, al dinero que puedes generar con tu trabajo y con tus inversiones. ¿Y qué pasa si ahora mismo no te queda más remedio que pagar un alquiler caro? Bueno, lo mínimo es que seas consciente de lo que estás pagando y que empieces a trabajar una de estas dos alternativas. Para hacerlo, empieza por diseñar una estrategia para poner en orden tus finanzas, como vemos en el módulo 1 de Método Linvest, nuestra formación de finanzas personales e inversiones, porque eso es lo único que un día te va a dar las llaves de tu verdadera casa. Con el alquiler claro, vamos con la otra gran pregunta. ¿Cómo puedes calcular qué casa puedes comprarte? Para comprar casa, el problema ya no es tanto que la cuota esté en ese 30%, que en la gran mayoría de los casos es mucho más asumible que cualquier alquiler de hoy en día. El problema está en los ahorros iniciales. Para comprar casa necesitas aportar cerca de un 30% del valor de la vivienda, entre la entrada, gastos e impuestos. El banco te va a financiar el 80% del valor de la vivienda. A veces puede llegar al 90% e incluso al 100%, pero lo típico es el 80%. Y cuidado, porque no es el 80% del precio que tú pagas, es el 80% del valor más bajo entre el precio de compraventa y la tasación, que es un informe técnico que dice cuánto vale de verdad la casa y sobre todo cuánto vale para el banco. El caso es que como mínimo necesitas un 20% del valor del inmueble y otro 10% que se te van a ir en impuestos y gastos de compraventa. Por ejemplo, si la vivienda vale 150.000 euros, el banco te va a financiar hasta 120.000 euros, que es el 80% del valor de la casa. Tú tendrás que tener ahorrados 30.000 euros, que es el 20% que falta, más 15.000 euros, que son el 10% para gastos e impuestos. Es decir, para empezar necesitas 45.000 euros de ahorro. Y no te vas a poner a hacer estas cuentas con cada piso que veas, porque es una locura. Lo que tienes que hacer es utilizar una calculadora de hipotecas que te diga directamente cuánto puede costar como máximo tu casa, cuánto necesitas tener ahorrado y qué cuota pagarás de hipoteca. Vamos a utilizar esta calculadora de Javi Linares que estás viendo en pantalla ahora mismo y que tienes el enlace en la descripción por si quieres ir paso a paso conmigo. Es muy sencilla, solo tienes que poner tus ingresos mensuales, si tienes otras deudas y luego las condiciones de la hipoteca en sí, el tipo de interés,
Aquí voy a poner un 2%, que es más o menos por donde están ahora mismo los tipos del Banco Central Europeo. Luego, los años que te gustaría tener el préstamo hipotecario. Si la vivienda es de obra nueva o de segunda mano, porque los gastos pueden variar, y la ubicación, porque los costes y sobre todo los impuestos dependen de cada comunidad autónoma. De hecho, lo que hacen en los brokers hipotecarios como Aqueos es consultar en sucursales de diferentes provincias de un mismo banco, porque no busca lo mismo un cliente de Madrid que uno de Andalucía. Tampoco tienen el mismo perfil ni las oficinas los mismos objetivos de venta. Así que ten esto muy en cuenta cuando vayas a negociar tu hipoteca. Y ya con todos los datos rellenos vamos a calcular los resultados. En el ejemplo que he puesto serían unos 525 euros máximos de hipoteca, lo que situaría el valor del inmueble en 177.500 euros. Pero lo más importante es el desglose que hace la calculadora, para que veas en qué se va cada euro, cuánto sería la cuota máxima que puedes pedir, a cuánto ascienden los intereses totales y, muy importante, el ahorro necesario para poder acceder a un inmueble de esas características. Ojo que también incluye los gastos de la propia compra, los impuestos, la tasación, etcétera, para darte un resultado lo más exacto posible. Eso sí, ten en cuenta que el banco va a hacer sus propios cálculos y te va a decir cuánto podría prestarte al final cuando vayas a pedir financiación. Puede ser el 80, el 90 o el 100%, como ya hemos visto. Lo que tienes que hacer entonces es poner el límite un poco por debajo, porque además de la hipoteca tendrás que pagar el IBI, la comunidad, el seguro, mantenimientos, bueno, la vida en general. Si fuerzas la cuota al 40% porque, total, ya me conceden la hipoteca, sobre el papel eres propietario, pero en la práctica sigues atrapado con el mismo problema que con el alquiler caro. Vives para pagar la vivienda y como pase algo, un mes malo, un despido, cualquier cosa, te quedas sin margen. Así que si has hecho los deberes, tienes el capital suficiente, un colchón de emergencia y eres realista con lo que te puedes permitir, lo único que te queda por decidir es qué hipoteca vas a contratar. Y aquí otro detalle importante, esta cuota puede ser fija o variar con el tiempo. ¿De qué depende? Del tipo de interés y las vinculaciones que firmes con el banco. Si eliges un tipo fijo, pagarás el mismo porcentaje para toda la vida del préstamo y sabrás exactamente la cuota para los próximos 20 o 30 años de hipoteca, lo que dure. Y sí, esto se siente muy parecido a tener un alquiler, porque al final pagas lo mismo todos los meses. Mientras que si eliges una hipoteca variable tendrás un tipo de interés que cambia siguiendo un índice más el tipo que fije el banco, al que llaman el diferencial, y que va del 0,5 al 1% dependiendo de la entidad y de las bonificaciones. Por ejemplo, si el índice es el Euribor, que es el más habitual en España, y está en un 2%, tu hipoteca sería de 2 más 0,5 de diferencial, es decir, un 2,5 en ese momento. Como esa cifra va a cambiar a lo largo del tiempo, lo ideal es que hagas varias simulaciones de escenarios para saber cuánto te tocaría pagar en el mejor y en el peor escenario. Por ejemplo, si el tipo de interés baja o sube un 2% más, ¿qué pasaría? Por supuesto, además, necesitas un colchón de emergencias para asumir cualquier imprevisto, porque por mucho que hagas números, una subida de cuota te puede sorprender en cualquier momento, que normalmente será el peor, como ya vimos en 2022 y 2023. Así que, ahora que ya sabes cómo calcular qué alquiler o casa encaja con tu presupuesto, vamos a ver qué tienes que hacer para decidir entre comprar o alquilar. Bien, si estás entre alquiler o comprar, lo más fácil es pensar que para comprar una casa necesitas ese gran ahorro inicial, y si quieres entrar en un piso de alquiler mañana mismo, pues no necesitas nada de esto. Ahora bien, las condiciones y precios cada vez son más exigentes. Además, no todo depende de lo que pagues hoy, sino también de lo que puedas ahorrar para el futuro. Vamos a verlo directamente con un ejemplo práctico con esta calculadora de Javi Linares, que también te dejo en la descripción. Si quieres ir paso a paso conmigo, ya sabes. Vale, ya estamos con la calculadora. Lo primero son los datos de la compra en sí, el precio de la vivienda. Ya sabes cuál puedes permitirte, así que utiliza esta referencia. Yo, para el ejemplo, voy a presuponer que el inmueble vale unos 200.000 euros. Voy a dejar por defecto que lo compramos en Andalucía y que la vivienda es una obra nueva. Luego también necesitas sacar el cálculo de la entrada. El 20% de 200.000 euros son unos 40.000 euros. Y por último, el tiempo que pasarás viviendo en esa casa. Yo voy a dejarlo en unos 10 años, porque vamos a presuponer que no es la casa en la que queremos jubilarnos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de negociar la hipoteca. Luego tienes que incluir datos sobre la hipoteca. En el ejemplo voy a poner que el mejor tipo de interés que podemos conseguir es de un 2%. El plazo del préstamo, que es el segundo valor que tienes que rellenar aquí, serán unos 30 años. Y de gastos adicionales, que pueden ser las bonificaciones, los seguros y cualquier otro gasto, pongamos unos 500 euros al año. Seguimos con los datos de la vivienda que queremos comprar. Aquí nos encontramos con los gastos iniciales, que pueden ser los muebles, reparaciones
y cualquier tipo de cosa que quieras hacer antes de entrar en la vivienda. Voy a poner unos 200.000 euros. Pero tú haz el cálculo aproximado para tu caso, para que el resultado sea lo más real posible. Por ejemplo, si tienes 2 habitaciones, pues calcula aproximadamente cuánto te costaría amueblarlas, así como el resto de la casa, y lo mismo si tienes que acuchillar o pintar. En los gastos de comunidad voy a poner unos 100 euros al mes, y de mantenimiento voy a ser optimista, así que pondremos 100 euros al mes también. Al final lo que yo quiero es que veas cómo la calculadora recoge el impacto de cada uno de estos gastos. No voy a poner un ejemplo hiperreal porque lo cierto es que la realidad es muy diferente para cada una de las personas y que cambia mucho si el piso está en Andalucía, en Madrid o en Canarias, por poner ejemplos. Ahora que ya tienes los datos de la compra, vamos a ver los datos del alquiler para poder hacer la comparación. ¿Cuál es el precio del alquiler? Bueno, para el ejemplo voy a utilizar el precio de un piso medio de unos 80 metros cuadrados, que serían unos 1.100 euros. Ahora tienes que incluir aquí la suma que te dejas al principio de cualquier alquiler, si tienes que incurrir en algún gasto como la inmobiliaria. Ojo, que no deberías tener que pagarle nada a la inmobiliaria porque, por ley, los gastos de gestión y formalización del contrato son los que tiene que asumir el casero, no tú. Pero bueno, tenlo en cuenta y también pon si quieres el coste de amueblar el piso. Pongamos que son unos 3.000 euros. 1.000 euros a la inmobiliaria y el resto a muebles, menaje y gastos varios que puedas tener. Suma otros gastos de seguro, que es importante, pequeños arreglos que dependan de ti. Yo aquí voy a poner 100 euros al mes, como hicimos con los gastos de comunidad. Por último, indica cuál es la inflación estimada, cuánto podría revalorizarse el inmueble y el alquiler, y cuánto podrías sacar de tus ahorros. Esto es súper clave. En la inflación voy a poner un 2%, porque es la inflación objetivo del Banco Central Europeo. Es decir, lo que espera el BCE que suban los precios en un escenario estándar. Y luego, en la revalorización de la vivienda y en el alquiler, también voy a dejar un 2%, por el mismo motivo, aunque el valor de la casa pueda subir más. Y por último, tus ahorros. Aquí sí que no voy a poner un 2%. ¿Por qué? Pues porque, hombre, aspiramos a superar la inflación con nuestras inversiones. Y el 6% es una hipótesis razonable a largo plazo para un inversor con un perfil moderado. Así que ya con estos nos vamos a ver el resultado de la comparativa. ¿Qué es mejor en este caso, comprar o alquilar? Según la calculadora, comprar es la mejor opción. ¿Por qué? Porque cuando miras el desglose, ves que el alquiler en este caso es todo gasto puro, no deja margen para ahorrar. Mientras que la compra mezcla gasto con construcción de patrimonio. Fíjate en la tabla, de entrada alquilar parece mucho más ligero. Pagas unos 3.000 euros iniciales frente a los 80.300 euros que necesitas para comprar entre la entrada, los muebles, los impuestos y los gastos de compra. Así que al principio el alquiler parece que gana pero por goleada. El problema es lo que viene después. En 10 años, con estos datos, el alquiler te supone un gasto extra de 55.000 euros que se van al bolsillo del casero. Es decir, dinero que no vuelve, no amortizas nada, no eres dueño de nada. Por eso, al cabo de 10 años, tu patrimonio neto en el escenario de alquiler es básicamente tu hucha financiera, que serían unos 138.000 euros. En el escenario de compra pasa otra cosa. Tus costes recurrentes son menores y además cada cuota de la hipoteca te ayuda a construir patrimonio porque tiene dos partes. Una, la de intereses, que es el gasto que supone tener una hipoteca, y otra, la de amortización, que es el dinero que vas metiendo en el ladrillo. Además, la calculadora asume que el dinero que no gastas lo inviertes con ese 6% de rendimiento que vimos antes. Al cabo de 10 años tienes invertidos 1.000.000 de euros, que junto a la parte de la casa que ya es tuya, suman un patrimonio total de, ojo, 1.152.000 euros. En resumen, en este escenario comprar te deja ese millón más de patrimonios que alquilar en 10 años. Y no es magia, ni es que comprar siempre sea mejor. Es la combinación, en este caso concreto, lo que hace que en esta partida la compra gane por goleada. Si estás pensando es que siempre es mejor comprar que alquilar, no. No siempre. Si consigues ajustar el gasto de alquiler, por ejemplo, compartes piso y pagas la mitad, que serían unos 600 euros, solo tienes que amueblar una habitación. Así que los gastos también se reducen a la mitad, 1.500 euros, y no los 3.000 del principio. Y no tienes gastos recurrentes porque se encarga el casero de todo. El resultado sería que alquilar, en este caso, es mejor que comprar. ¿Por qué? Porque cuando compartes piso barato, el alquiler deja de ser un dinero tirado y pasa a ser un gasto muy pequeño comparado con la pasta
que te ahorrarías de comprar. Mira el desglose. En los costes iniciales, el alquiler son solo 1.500 euros, que son tu parte de muebles, fianza y pequeños gastos. La compra, evidentemente, asciende a unos 80.000 euros de entrada, muebles, impuestos y todo el resto de costes. Es decir, comprar te exige inmovilizar casi 80.000 euros más el primer día. Si, en vez de meterlos al ladrillo, los inviertes, esa bola empieza a crecer. En los costes recurrentes a 10 años, con estos números, comprar te supondría un extra de 240.000 euros. Así que compartiendo piso pagas muchísimo menos cada mes que si estuvieras en tu casa en solitario. Y luego está la liquidez final. Con el alquiler terminas con casi 183.000 euros invertidos. Con la compra, 0 euros de liquidez, porque todo tu dinero está metido en la casa y en las cuotas que se quedan de hipoteca. Y claro, la calculadora asume que todo lo que no te gastas, la entrada que no has puesto, los gastos iniciales que no has tenido, la diferencia de cuota mes a mes, pues lo vas invirtiendo con una rentabilidad que metiste al principio, es decir, un 6%, y en 10 años eso se nota. ¿Cuál es el patrimonio neto final? Pues en el caso de alquiler, esos 183.000 euros son todo tu patrimonio, que es tu hucha invertida. En la compra, el patrimonio viene de la parte de la casa que ya es tuya, que serían 110.000 euros en 10 años, que no está mal, pero es bastante menos que si te hubieras quedado como inquilino compartiendo piso. Por eso, abajo te sale el diferencial de 71.800 euros a favor del alquiler. En definitiva, que con estos números tiene más sentido exprimir unos años de alquiler compartido barato y así hacer crecer tu patrimonio que lanzarte a comprar una casa que, además, no es la definitiva, porque recuerda que dijimos que solo ibas a estar 10 años. Y este es el mensaje con el que quiero que te quedes. No es comprar o alquilar, es comprar esta casa en estas condiciones frente a este alquiler concreto. Y en muchos escenarios, como este último, los números te dicen que compensa seguir de alquiler y usar el ahorro para invertir y hacer crecer tu dinero. Y ya decidirás en el futuro si te adentras en el proceso de comprar casa o si merece la pena seguir esperando. Otra cosa es la situación en la que te encuentres, porque no es lo mismo que tengas margen para asumir ese alquiler o esa cuota de la hipoteca a que tengas todas las papeletas para poder elegir. Para terminar, ¿qué tienes que tener en cuenta tú para tomar esta decisión, más allá de los números? Lo importante es que cualquier decisión que tomes encaje con tus objetivos vitales y tu situación económica. Así que, más allá de los números, piensa en el horizonte temporal de tus objetivos vitales. Si no tienes claro dónde vas a estar en 5 o 7 años, comprar una casa puede convertirse en una jaula muy cara. En esos casos, muchas veces tiene más sentido exprimir un buen alquiler, idealmente barato, mientras construyes ahorro y patrimonio. Comprar casa es mejor financieramente cuanto más tiempo mantengas la vivienda. Prioriza además tu estabilidad laboral y tu colchón. Es decir, no te quedes solo con el sueldo mensual y el famoso 30% de esfuerzo económico. Una cosa es poder pagar la cuota y otra muy distinta es aguantarla si te quedas unos meses sin trabajo o si te ves obligado a hacer una reforma importante o si, por ejemplo, se rompe el coche y tienes que ir al dentista el mismo mes. Y sobre todo, sé honesto con tu tolerancia al estrés. Hay gente que duerme fenomenal con una hipoteca a 30 años porque lo ve como un alquiler a largo plazo. Otros se agobian solo de pensar que deben dinero al banco, igual que hay personas que no soportan la volatilidad al invertir. Lo cierto es que ninguna opción es mejor que otra. La mala decisión es la que no encaja contigo. Esto lo vemos constantemente con nuestros más de 3.000 alumnos de Método Linvest. Así que recuerda que puedes agendar hoy mismo tu llamada gratuita con el equipo de admisiones de Linvest para que te conozcamos y explicarte cómo podemos ayudarte a planificarte financieramente, entender los 5 principales activos de inversión y crear una cartera de inversión única que te acerque a tus objetivos, dejando atrás el estrés económico. Todo esto lo haremos de la mano de Javi Linares y del equipo de tutores del que formo parte, un equipo con amplia experiencia y formación como expertos en finanzas personales, asesores financieros y banca. En Método Linvest combinamos llamadas individuales de ayuda con la mejor formación actualizada y seguimiento constante, para ayudarte a conseguir todas tus metas financieras. Haz clic en el enlace de la descripción para agendar tu llamada de descubrimiento gratuita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Hasta el siguiente.